con Willy. Después hablamos de lo que vos quieras y de lo que Pancho, que es el que más sabe. Pero fíjate el temor que genera a la gente esta situación. Veo un primer mensaje de la cantidad de gente, quiero dar el nombre exacto para no meter la pata, que dice concretamente, Hugo, ¿le podés preguntar a Willy qué puede pasar con los plazos fijos? ¿Corren peligro? Este es el estado de angustia para los legos de la economía. O sea, ¿empezaremos a tener algún problema con esto? No, yo no creo que en absoluto corran peligro. El único problema es que, bueno, como siempre, hay una pelea ahora de la tasa de interés contra el dólar. Entonces puede ser que eventualmente el que se queda con pesos en la mano, bueno, vea que cada vez puede comprar menos con los pesos que tiene. Una forma de defenderse es tener, obviamente, los pesos a plazo fijo. Lo que pasa es que mientras que el dólar está tranquilo, bueno, es una buena inversión. Ahora, cuando el dólar salta, como saltó en estos días, qué sé yo, de 290 a 305, y bueno, todo lo que ganaste en el plazo fijo te lo llevó en una semana la suba del dólar, ¿no? Es un momento, pero digamos, escenarios como los que tenemos en la memoria de incautación de depósitos, eso... un plan Hermano González, porque o sea, digo, uno empieza a buscar la memoria emotiva. Claro, el problema es la devaluación del peso, es decir, que no es solamente contra el precio del dólar. El peso se está devaluando mucho más fuerte contra el precio de la papa, de la cebolla, es decir, los precios... Eso para vos, porque bueno, ayer, y ahí te dejo hablar con Pancho, el presidente dijo que no hay grandes cambios. Ayer el presidente habló del tema de la inflación. Mirá lo que decía. Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos, claramente, y todos tenemos que entender que la inflación lastima a los argentinos. Esto va dicho para los que quieren aprovechar el momento y ganar más de lo que corresponde, porque la verdad es que el que vive de un sueldo a la inflación la padece de un modo singular, ¿no? Sí. Así que, y todos sabemos que la inflación es muy nociva para la economía y tenemos que trabajar para terminar cuanto antes con esto. Llevamos con en la economía, fuimos, cuando Sergio llegó, llegamos al 7,5, empezó a bajar ahí la inflación. Este mes tenemos prácticamente la misma inflación del mes pasado, es como que se ha estancado, pero tenemos que bajarlo, claramente tenemos que bajar estos índices. Como si fuera un consuelo, ¿no? Tenemos prácticamente la misma inflación. Yo creo que, digamos, el tema es que el presidente en alguna medida habla del tema como si el gobierno no fuera responsable, ¿no? Que es un poco esta idea de los precios justos y los precios injustos, ¿no? Es decir, parecería que si, digamos, tiene que intervenir el gobierno para poner justicia, porque si no interviene el gobierno hay como una injusticia, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con algo de lo que yo hablo también en este libro, que es, desde mi punto de vista, un relato que por lo menos en 40 años de hacer periodismo no se ha verificado, que es que el Estado presente teóricamente arbitra a favor de los más débiles, ¿no? Y lo que hemos visto en la Argentina, lamentablemente, es que cuando se mete el Estado, generalmente es para beneficiar a los más ricos, no a los más pobres, ¿no? Porque cuando se mete el Estado se genera inflación. Entonces, claro, el presidente habla de la inflación como si fuera un problema que son las empresas las que generan la inflación y eso lastima a los argentinos. No hay ninguna duda que la inflación lastima a los argentinos, pero lo que lastima es lo que hace el gobierno, que es el que genera la inflación. O sea, es el gobierno el que devalúa la moneda cada vez que imprime billetes sin respaldo. Y eso viene ocurriendo prácticamente a lo largo de 100, 150 años en la Argentina, ¿no? O sea que yo creo que a mí lo que más me preocupa es básicamente ese mensaje de la política desentendiéndose de la inflación. La inflación es porque las empresas suben los precios, ¿no? Y fíjate que en la declaración esa él dice, la combatimos entre todos. Claro. O sea, también exime al gobierno de la receta para combatirla. Sí, como son víctimas. Exactamente. Así que bueno, ahí hay un problema evidentemente muy serio que tiene que ver con que, bueno, es cierto que Sergio Massa logró alguna estabilidad precaria con el dólar, con un costo muy alto, que es subir muy fuerte la tasa de interés y generar, digamos, una bola de nieve de pesos que va a ser el gran problema económico
para cualquiera que gane las elecciones. O sea, el gran tema para el equipo económico que asuma después de este primer mandato de Alberto Fernández, aunque Alberto Fernández ganara la reelección, es decir, el próximo gobierno que asuma se va a encontrar con una bomba de una deuda en pesos que hoy son 70.000 millones de dólares. Ahora, te pregunto, ¿no? Willy, Y ese es el problema más serio que tenemos. O sea, ¿qué dice el mundo? Porque nosotros también nos sentimos todos adánicos, que creemos, vamos a inventar, ¿viste? La rueda. ¿Cómo el mundo ha desactivado esas bombas? Necesariamente, con devaluación y un plan de estabilización. ¿Cuáles son los métodos? Bueno, bajando el déficit. O sea, los países no tienen el déficit fiscal que tiene la Argentina. La Argentina, digamos, tiene un nivel de desajuste entre lo que gasta el gobierno, y cuando uno habla del gobierno, es el gobierno nacional, el gobierno provincial y el gobierno municipal. Hay un tremendo desajuste entre lo que gasta el Estado con el cuento de que tiene que haber un Estado presente. Y eso es lo que justifica, y bueno, tener empresas del Estado que pierden 2.000, 3.000 millones de dólares al año. Es decir, el déficit del gobierno es muy difícil de reducir. También porque el gasto público es ingreso privado. Y eso también hay que reconocer. ¿El gasto público? El gasto público alguien se lo lleva. Ah. Entonces ahí también hay una tensión muy fuerte entre el funcionario que tiene la lapicera, que está en acuerdo con el empresario privado y que es el que otorga los beneficios. Por eso en la Argentina el Estado presente ha sido siempre a favor de los ricos. Es decir, siempre las regulaciones han beneficiado a los que están en mejor situación económica. Bueno, hemos estado 20 años con un cepo cambiario que le financió los viajes a la clase alta, a la clase media alta, en un sistema totalmente injusto, ¿no? Claro. Hoy en definitiva, se está financiando una compañía aérea como es Aerolíneas, que pierde 2 millones de dólares por día y que la usan los ricos. ¿Quién viaja en avión? Sí, claro. Digamos, entonces hay realmente una injusticia muy grande y desde mi punto de vista, y yo lo trato de explicar aquí en el libro, una gran confusión con esto de que el Estado presente es el que garantiza la igualdad. En la Argentina, por lo menos, el Estado presente lo que ha garantizado es 50% de pobreza. Total. Que si la medimos bien, está Es más. más cerca de 70 que de 50, ¿verdad? Total. Willy, ¿por qué se despertó el dólar la semana pasada y ayer, por lo pronto? ¿Qué pasó? Mira, yo creo que lo que estamos viendo en los últimos meses es medio siempre lo mismo. En la primera quincena del mes, el dólar está quieto. Y en la segunda quincena suele levantar un poquito, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con las necesidades de las familias y de las empresas que a principio de mes tienen que vender dólares para cubrir, digamos, vencimientos en pesos. Después todos esos pesos vuelven al mercado y en la segunda parte del mes aparece esa demanda, ¿no? De todas maneras, creo que la semana pasada hubo un episodio otra vez complicado con esta famosa cuestión de la deuda en pesos. El gobierno tiene que refinanciar prácticamente, yo diría, unos 600, 700 mil millones de pesos por mes de deuda que va venciendo. Lo primero que hizo Sergio Massa cuando llegó al gobierno fue hacer, digamos, un canje de deuda, que en castellano es patear el problema 6 meses para adelante. Con eso logró estabilizar la cuestión. Pero todos los meses van venciendo Y le va a tocar a él. una enorme cantidad. Y esa es la herencia de Martín Guzmán. De Alberto Fernández, de Cristina Kirchner, de Axel Kicillof. Es decir, todos los que decían que se podía emitir deuda en pesos, no había problema porque era en pesos, no era en dólares. Pero es en pesos ajustado por inflación. Claro, o pero- sea, es una deuda que Willy, le obliga al gobierno a tener que emitir permanentemente pesos para pagar los intereses de esa deuda. Bueno, eso es lo que ahora el mercado empieza a no querer renovar. El gobierno tuvo problemas para refinanciar la deuda en pesos porque los tenedores privados de esa deuda en pesos dicen, mirá, el año que viene hay elecciones, yo no sé cómo va a terminar, yo prefiero ir a buscar los dólares. Pero Y bueno, eso Willy, me parece que es lo que desató. Ese canje, el plazo que pone Massa, Sí. le va a tocar a él.
Bueno, en principio nadie quiere renovar deuda más allá de junio del año que viene, ¿verdad? Con lo cual hay un problema ahí. Y en la última operación que fue la semana pasada, solamente entraron a ese canje de deuda los que, digamos, los tenedores del Estado, los organismos del Estado. Además, el Banco Central está emitiendo pesos para comprar deuda del Tesoro. Es decir, como los inversores no le confían tanto a la Argentina, entonces es el Banco Central el que emite los pesos para comprar bonos del gobierno. Bueno, Se autocompra. Y bueno, exactamente, eso es, digamos, quiere pagar la visa con American Express, ¿no? Que es lo que todos quisieran. Claro, Todos quisieran pagar la visa con American Express. Pero- ¿no? Bueno, llega un momento que se termina esa bicicleta. Sí. Eso es lo que está percibiendo hoy el mundo financiero, que esa bicicleta de la deuda en pesos empieza a tener problemas, porque como pasa en el casino, ¿viste? Cuando llega la hora que cierran las mesas, la gente quiere cambiar las fichas por dinero. Claro. Y bueno, las fichas son los pesos, el dinero son los dólares. Y hay gente que está queriendo cambiar esos bonos en pesos por o bonos en dólares o Bien. eventualmente Y los dólares. dichos de Rubinstein no no ayudaron. Sí, por eso tampoco. bueno. ¿Me aguantás que vamos a Sí. escucharlo después de la pausa? Porque Pero quiero digo, que- eso es lo que yo creo que hizo recalentar un poquito el dólar, sobre todo el dólar financiero, ¿no? El Total. contado con liquidación. Estoy Perdón. viendo ahí 302, no alcanzo a ver el dólar blue. Sí. 302 el dólar blue, 334 el dólar tarjeta, el MEP. Bueno, ahora vamos a estar en la franja verde, ahora vamos a seguir. ¿Te quedás un ratito? Porque acá se... Sí, me quedo, pero como tengo que presentar esta tarde el libro, me quedo un ¿A ratito. dónde lo presentamos? En la UADE, lo presentamos espectacular. Van a estar los tres que han hecho el prólogo. Va a estar Marcelo Longobardi, Carlos Melconian y Rosendo Fraga, que son los que ¿Cuánto hace hicieron que los laburás con prólogos. Marcelo? Con Con Longo? Marcelo, desde el año 97, de 1997, 1998. ¿Sigue tan- Matrimonio. Sí, es un matrimonio. Sigue tan cabrón como siempre, ¿no? Más o menos, no, ahora está un poquito más, ¿Está más tranqui? abuenado, sí, está abuenado. sí. Lo has abonado. El clima internacional lo ha Lo abuenado. ayuda, lo ayuda. Bueno, hoy presenta el libro, enseguida estamos charlando con Willy Cohen. Estamos esperando a la selección.